Vamos a hablar del mundo político, Elenita. Sí, señor. Surge otro candidato a la contienda a gobernación del departamento de Nariño y estamos hablando del ingeniero Gerardo Rosero Pérez, nuestro invitado permanente, ¿no? Aquí en nuestra mesa de trabajo, Sí, con lo proyectos hemos muy tenido importantes, no solamente de ahora, desde hace mucho tiempo. Sí, señor. El tema del corredor panamazónico, Sí, señor. que pretende conectar varias ciudades, varias capitales de Sudamérica con el mar. Y por supuesto una proyección bastante grande a nivel del comercio y a nivel de la productividad. Es un proyecto grandioso, magnífico, que no sabemos por qué razón tanta falta de voluntad para poderlo concretar, porque de verdad que es un proyecto muy, muy interesante. Se desarrolla también el proyecto de aguas profundas En Tumaco, sí. en Tumaco, que Puerto de lastimosamente pues no ha tenido, ¿no? Tampoco. El tema de la voluntad política por un lado, Sí, y un proyecto que se lo ha dejado por parte de la clase política tradicional Sí, a un lado, ¿no? a un lado. Eso sí hay que decir. lastimosamente. Y tiene progreso, es que por allí puede ser la entrada y salida de muchos productos. Por supuesto. Cuando usted tiene conectividad, tiene progreso. Sí, total. Y la economía, por supuesto, avanza. Mire, prácticamente se convertiría en un paso importantísimo como lo que ocurre en el Canal de Panamá, por ejemplo. Obviamente, acá el trayecto es mucho más largo, pero, pues hay que decirlo, los recursos económicos que deja ese paso internacional tan importante son muchísimos. Ingeniero Gerardo Rosero Pérez, candidato a la gobernación del departamento de Nariño, le damos la bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, Carlos Fernando, a usted, a Elenita, a Oscar y Sandaná y por supuesto a todos sus oyentes en esta hora. Bueno, hablemos de ese programa de gobierno que usted con lujo de detalles lo expuso el día viernes, un programa de gobierno diferente, hay que decirlo, con un discurso totalmente atípico, ¿no? Algo que generalmente se puede escuchar de un político, Sí. porque aquí se necesita alguien que represente una renovación y por supuesto que sepa administrar este departamento tan rico y de tantas posibilidades, ingeniero. Carlos Fernando, una de las razones que me llevaron a aceptar esta postulación como candidato a la gobernación del departamento de Nariño es lo que ustedes han expresado en su preámbulo. Exactamente, la falta de voluntad política por parte de nuestros gobernantes ha llevado a que estos grandes proyectos estructurales, estratégicos, no se hayan llevado a cabo o al menos se hayan iniciado en estas administraciones anteriores, por falta exactamente de voluntad política, pero también creo yo por una falta de visión. Han tenido una visión muy corta de lo que debe ser el desarrollo no solamente en Nariño, sino del sur de Colombia. Y en este caso, en mi caso, he tomado esta decisión de asumir personalmente este compromiso, este reto, que es el de empezar ya a volver realidad estos grandes proyectos. El jueves pasado, en la rueda de prensa, hice una presentación de mi programa de gobierno, donde como técnico que soy, pues tenemos que hablar de que lo más importante hoy en día en ese momento es el desarrollo del departamento de Nariño. Nosotros hemos tenido un atraso de hace muchos años y la gran paradoja consiste en que nosotros tenemos unas potenciales de riqueza muy grandes que no hemos podido aprovecharlos. Por lo tanto, mi programa de gobierno está basado, en primer lugar, en retomar los valores, los principios y las tradiciones de los nariñenses. Sobre esa base, implementar un modelo de administración participativo y también, paralelamente, tener muy en cuenta el manejo ambiental sostenible, porque uno de los potenciales que tenemos en el sur de Colombia es la biodiversidad. Y por supuesto, una gestión y manejo de recursos transparente. En la administración todo se manejará de una manera transparente. Sobre esta base, Fernando y Elenita, vamos a construir 5 pilares que son fundamentales
para el desarrollo futuro, no solamente de Nariño, sino del sur del país y de la Orinoquía. Ustedes ya lo mencionaban. En primer lugar, el puerto de aguas profundas en Tumaco. Segundo, el proyecto del corredor intermodal Tumaco-Puerto Asís Belén do Pará. Y paralelamente a estos grandes pilares, tenemos otro que es supremamente importante, que es la agroindustria. Nosotros no podemos seguir vendiendo materias primas, tenemos que procesar nuestros productos y hemos identificado con nuestros asesores, con nuestro equipo técnico, cuáles son los productos que se pueden industrializar. Otro proyecto importantísimo que lo hemos promocionado en los últimos años, lo hemos hecho conocer tanto de la comunidad nacional e internacional, es el ferrocarril bioceánico Tumaco, Puerto Asís, Arauca, Coveñas, que es un proyecto supremamente importante porque nosotros debemos tener una mirada más regional y en ese sentido entender que la Orinoquía, donde se van a sembrar 7 millones de hectáreas de soya, de arroz, de maíz, de palma africana, tendrán que salir para su exportación por el puerto de aguas profundas en Tumaco. Estos pilares nos llevan a generar un entorno para grandes negocios aquí en el sur de Colombia. Con esta visión, lo que tratamos nosotros, Javier Fernando y Elenita, es generar riqueza y empleo. Riqueza y empleo. Cuando tomo este tema de la generación de riqueza, me recuerda que hace 10 años tuve la oportunidad de dialogar en Bogotá con el presidente Ignacio Lula da Silva. Y yo le hice una pregunta muy concreta. Presidente Lula, ¿cuál fue el milagro que lo llevó a usted a conseguir que 30 millones de brasileros salieran de la pobreza? Y él me contestó, la fórmula es muy sencilla. Hay que generar riqueza para redistribuirla con proyectos de gran impacto social, pero con ciertos condicionamientos. Entonces, estamos nosotros a través de esa generación de riqueza generando empleo, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el departamento de Nariño. Logrado esto, pues vamos a tener una mejor calidad de vida, vamos a mejorar ostensiblemente la salud, la educación, el trabajo, vamos a tener un medio ambiente amigable y esto nos llevará a lograr la prosperidad y un impulso a la industrialización, al arte, la cultura, el deporte y el turismo. Entonces, los objetivos al final de los 4 años de gobierno, de este programa de gobierno, serán tener, en primer lugar, un Nariño industrializado y conectado a Colombia y al mundo. ¿Por qué? Porque es que resulta que nosotros hemos tenido una concepción errada de los potenciales de riqueza en el sur del país, concretamente en Nariño. Sucede que nosotros hemos manifestado que el mayor potencial es la agricultura y la ganadería. Por supuesto es importantísimo, porque de eso derivan su sustento directamente 250.000 nariñenses. Pero nosotros, dentro de los estudios que hemos realizado con Naciones Unidas, Unión Europea, hemos identificado que el mayor potencial que tiene el departamento de Nariño indudablemente es su ubicación geográfica, su posición geoestratégica. Por eso es que estamos planteando nosotros la construcción del puerto de aguas profundas en Tumaco, que según los entendidos sería el puerto más importante en el Pacífico sudamericano. Lograremos, lógicamente, con el cumplimiento de este objetivo, tener un Nariño próspero y competitivo, y llevaremos ese índice departamental de competitividad del puesto 20, entre el que hoy se encuentra, al puesto 10. Y Nariño será un departamento atractivo como destino turístico nacional e internacional. Y al final, el objetivo más importante es generar fuentes de empleo a través de los grandes megaproyectos.
porque al construir el puerto de aguas profundas en Tumaco, pues lógicamente se tendrá que pensar que ya se está trabajando en unos estudios iniciales para determinar el sitio donde se construiría el parque industrial en el Pacífico Sur, que atendería el mercado del norte del Ecuador, del norte del Perú, de la Amazonía brasilera y por supuesto de nuestro país. Ese es, a grandes rasgos, Harold Fernando y Benita, mi programa de gobierno. Ingeniero Gerardo Rosero Pérez, hablemos un poco de cómo ha sido la proyección de estos importantes procesos que usted ha venido adelantando ante el gobierno nacional. ¿Cómo ve la posibilidad de que sean apoyados desde el gobierno central del actual presidente Gustavo Petro, la posibilidad de que haya ese apoyo que no ha existido en otros momentos, porque usted ya ha planteado este tipo de proyectos de manera independiente para poderlo realizar aquí en nuestro departamento, pero lastimosamente no ha habido eco? ¿Es posible que en esta administración nacional sí exista esa posibilidad de acompañarlos y apoyarlos como de verdad se requieren? Pues en nuestra administración, al frente de la Gobernación de Nariño, tendremos una relación muy respetuosa con el señor presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, pero creo que con él coincidimos en un aspecto importante. Nosotros hemos manifestado siempre que a través de estos proyectos de gran impacto social y productivo vamos a lograr la paz. Siempre recuerdo yo la famosa frase del Papa Pablo VI que dice: el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Pero además también en los estudios que hemos realizado nos dicen que el factor más grande generador de violencia en las zonas que se denominan la Colombia profunda es el aislamiento, es la marginalidad y es la escasa presencia institucional. El presidente Petro ha manifestado que él va a poner atención en inversiones en estas zonas marginales. Y estos proyectos exactamente atraviesan estas zonas marginales donde se concentran y están los cultivos ilícitos y está también la violencia. Entonces, con estos proyectos creo que vamos a entender muy bien con el gobierno nacional, porque además estos proyectos que nosotros estamos planteando hace tantos años, Elenita, no solamente son del interés del departamento de Nariño, son del interés de Colombia y son de un interés suramericano. Y además, Colombia está muy atrasado en llevarlo a cabo, porque como hemos hablado anteriormente con ustedes, por decir algo, el proyecto del corredor intermodal Tumaco, Puerto Asís, Belén do Pará, hace parte de una iniciativa sudamericana que se llama Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, y lo que nosotros vamos a solicitar al gobierno nacional es que dé cumplimiento a esos compromisos que Colombia adquirió con Ecuador, con el Perú y con Brasil. Pero quiero decirle algo más. Nosotros no solamente tenemos que pensar en que el gobierno nacional va a hacer estas inversiones. Los gobiernos de los países atraviesan unas crisis económicas muy grandes. De allí que nosotros hemos empezado ya hace muchos años a tener unos contactos con empresarios nacionales. Los grandes empresarios del país están interesados y mirando con un gran positivismo la posibilidad de ejecutar estos proyectos e invertirlos, pero también con los inversionistas extranjeros. Hemos hablado ya con inversionistas chinos, brasileros, hay interés por inversionistas ingleses, por inversionistas árabes. Entonces tenemos que entender también, los nariñenses, que hoy en día las grandes obras de infraestructura en el mundo se realizan con capital privado. De allí es el hecho que Colombia implementó en el año 2013, ya han pasado 10 años, ese esquema tan importante que ha permitido desarrollar la infraestructura de transporte en Colombia, que son las alianzas públicos-privadas, conocidas como los APP. Entonces, ahí están dispuestos los inversionistas extranjeros, que inclusive en Lenita ya están estructurando estos proyectos. Más adelante, en el transcurso de la campaña, daremos a conocer los avances que tienen estos proyectos en su estructuración
por compañías extranjeras. Bueno, usted habla de algo que nos llama la atención: vida, honra y bienes. En este orden de ideas, usted que es originario de Samaniego, Nariño, esta población que tiene una ola de desplazamiento bastante complicada en los últimos días, y la violencia en general que azota a nuestro departamento de Nariño, ¿cómo lograr canalizar las diferentes iniciativas, las ideas que se tienen desde las comunidades, desde los municipios, para que esa intención que incluso se tiene por parte del gobierno nacional del cese de hostilidades y de tratar de llegar a un tipo de acuerdos con los grupos al margen de la ley se den en el departamento de Nariño, que ha sido abandonado en los últimos meses frente a esta situación? ¿Cómo se manejaría usted de llegar a la gobernación? Bueno, lo primero, solicitarle al señor presidente de la República que aproveche los instrumentos que le otorga la Constitución Nacional y las leyes para defender la vida, honra y bienes de los colombianos. Eso es el primer punto, lo más inmediato. Pero tenemos que empezar también a trabajar en estos temas que son trascendentales. Es que sucede, Harold Fernando, que ya prácticamente se están agotando todas esas instancias que han tenido los gobiernos anteriores en la búsqueda de la paz. De muy buena intención, por supuesto, todos los colombianos queremos la paz, la necesitamos. Los gobiernos por constitución tienen que buscar la paz del país, pero resulta que estas distintas instancias no han dado el efecto esperado. Me refiero, por ejemplo, al Plan Colombia. Mire ustedes, el Plan Colombia tuvo unas inversiones de 10.000 millones de dólares. ¿Cuál ha sido el resultado? No lo vemos. Los procesos de paz que se han realizado han sido una paz momentánea y vuelve otra vez otra oleada de violencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que definitivamente entender que ese aislamiento, repito, el aislamiento, la marginalidad y la falta de presencia del Estado en estas regiones marginales se han convertido en caldo de cultivo para los, valga la redundancia, para los cultivos ilícitos y por supuesto para la violencia. Y con estos proyectos estratégicos, generando desarrollo, generando empleo, mejorando la calidad de vida de nuestros habitantes, creo que vamos a conseguir la paz. Insisto lo que decía el Papa Pablo VI, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, y eso no lo han entendido los gobiernos anteriores. Creo que en este momento nosotros los nariñenses tenemos que entender que solo con desarrollo, con un desarrollo sostenible, sustentable, vamos a conseguir esa paz, porque como repito, vamos a generar bienestar. Y solo con estos proyectos de gran impacto social y productivo vamos a lograr disminuir los índices de violencia, de pobreza y de desempleo que agobian a todos los habitantes de estas zonas marginales. Bueno, se vienen los cambios desde hace décadas con todo lo que tiene que ver con la apertura económica desde el tiempo de César Gaviria. Sí. Pero aquí al campesino no se lo preparó, es decir, hemos quedado en un atraso durante muchos años y muy poco competitivos ante el mercado a nivel internacional. ¿Cómo generar mediante esa premisa que usted manifestaba el día viernes del entorno para los negocios, la competitividad que tenga el departamento de Nariño no solamente en Colombia, sino a nivel internacional? Analizando con el grupo técnico que me asesora, encontramos unos datos que son realmente alarmantes. Nariño tiene unos índices económicos y de competitividad que, utilizando el término de los economistas, son mediocres. Por ejemplo, en el tema del entorno para los negocios, Nariño ocupa el puesto 29 creo que le estamos ganando a Guainía y a Bichada, pero nosotros realmente no generamos negocios. Somos nosotros unos generadores de materias primas, y a eso es que le apuntamos nosotros a través de ese pilar fundamental de nuestro programa de gobierno, que es la agroindustrialización del departamento de Nariño. Pero quiero que tengan muy claro,
estos proyectos que nosotros hemos planteado hace tantos años no solamente van a generar desarrollo en Nariño, sino en la región pacífica andina amazónica y también en la Orinoquía. Entonces lo que se trata también aquí es de, a través de los empresarios de Colombia que están interesados en estos temas, con quienes ya hemos hablado, es que ellos nos transmitan esas experiencias exitosas que ellos han tenido. Y en ese sentido, estoy de acuerdo con usted, Harold Fernando, tenemos que empezar a generar unos procesos de formación empresarial entre nuestros agricultores, entre nuestros productores, entre nuestros empresarios. Tenemos que reconocer que nosotros los nariñenses no tenemos esa cultura empresarial y tenemos que empezar a trabajarle. Para contarle algo de la historia, Javier Fernando y Elenita, cuando don Julián Buccelli fue el primer gobernador de Nariño, creó la Universidad de Nariño con la Facultad de Ingeniería Civil, porque él miraba que una de las dificultades más grandes que tenía el departamento de Nariño para desarrollarse, para integrarse, era exactamente el aislamiento que teníamos con el centro del país y con el mar, porque ellos siempre quisieron llegar al mar, a Tumaco. Entonces creó la Facultad de Ingeniería Civil para que estos ingenieros empezaran a hacer los trazados de las vías que nos conectaran con el país y con los países vecinos y, como repito, con Tumaco. Entonces, él trajo unos excelentes profesores. Yo recuerdo al señor Pereira Gamba, Belisario Ruiz Wilches, unos genios. Y entonces se discutió qué pensum se iba a implementar para la Facultad de Ingeniería Civil. Y se discutieron dos modelos. Un modelo que era el de la Universidad Nacional de Bogotá, donde hacía énfasis en formar ingenieros, pero y con énfasis en matemáticas. Y tomaron el otro modelo de Antioquia, de los paisas, donde hacían énfasis en formar ingenieros con un sentido empresarial. Y ellos escogieron el de Antioquia, con un sentido empresarial. Eso tenemos que retomarlo, porque aquí nos falta esa cultura empresarial. Pero otro aspecto también, durante nuestra administración y con el apoyo de todos los nariñenses, aquí estos proyectos tienen que convertirse en el símbolo de la unidad de todos los nariñenses. Vamos también a impulsar a los habitantes de la región andina y a la región amazónica tener una cultura marítima. No la tenemos. Existe una barrera grandísima, y no sé si es mental, entre la sierra y la costa, que vamos a tratar nosotros, como lo estamos haciendo a través de estos proyectos, integrarnos y entender que el puerto de Tumaco será la puerta de entrada del desarrollo no solamente de Nariño, sino de Colombia y de parte de Sudamérica. Bueno, ingeniero Gerardo Rosero Pérez, para las personas que quieran conocer un poco más de estos proyectos que usted ha venido planteando y que en esta oportunidad pues también lo hace como candidato a la gobernación del departamento de Nariño, ¿dónde pueden conseguir más información? ¿Cómo se contactan con usted? Quizá haya personas que tengan también ideas que pueden ayudar a complementar lo que usted ha propuesto o que estén interesados en conocer un poco más sobre estos proyectos. Contémosle a nuestros oyentes cómo se pueden contactar con usted. Sí, la sede nuestra, Elenita, está ubicada contigua a la Casa Madrigal en la carrera 26, entre calles 15 y 16. Y quienes estén interesados ya nos han empezado a llamar. Yo les agradezco a ustedes estas entrevistas porque me permiten tener una cercanía con los futuros votantes y que conozcan realmente nuestros planteamientos. Nuestra aspiración a la gobernación de Nariño exactamente tiene como uno de los objetivos es socializar esos proyectos. Esta campaña va a ser un medio para socializar y nuevamente insisto, en Nariño creo que más que un político al frente de sus destinos necesita un técnico,
necesita una persona con visión, necesita un líder que sea capaz de llevar al departamento hacia el desarrollo y hacia la prosperidad. Ingeniero Gerardo Rosero Pérez, Creemos Colombia, ¿no? Es el movimiento. No escuché muy bien. El tema del movimiento político es Creemos Colombia, ¿no? Sí, a ver, esta iniciativa nace también de la inquietud que han tenido los empresarios colombianos de que me inscribiera como candidato a la gobernación de Nariño, y exactamente me inscribí por el partido Creemos, que es un partido nuevo, creado por empresarios antioqueños, exactamente preocupados por la situación del país, y que lo que ellos dicen claramente es que el poder ejecutivo debe estar en manos de ejecutivos y no de políticos. Si quieren pues hacer política, está el poder legislativo, entonces ahí está el Senado, la Cámara, las asambleas, los consejos, pero el poder ejecutivo tienen que estar los ejecutivos y tienen que estar los técnicos, gente con visión del desarrollo. Por eso hemos presentado a consideración nuestro nombre y nos hemos inscrito por el partido Creemos.